Hoy es miércoles de inmigración y ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para responder a todas sus preguntas. Doctor, feliz mañana, bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Feliz de poder compartir con usted tanta información que se ha generado en estas últimas semanas en materia de inmigración. Veíamos aquí que el gobierno señala que se han triplicado los casos de asilo en comparación con el año 2019 y por lo tanto esto ha tenido un retraso importante en las peticiones. Quisiera que nos comentara usted la experiencia que ha tenido con sus clientes en cuanto a los temas de asilo. Sí, efectivamente, este es un tema bastante alarmante, especialmente para aquellas personas que están solicitando asilo aquí en los Estados Unidos, pues vemos un retraso bastante considerable de las peticiones de asilo ante la oficina de asilo. Muchos años atrás, estos casos se ventilaban dentro de 3 meses después de haberse introducido la solicitud de asilo con la oficina correspondiente y ya vamos por tiempo de espera que llevan 10 años casi personas Wow. esperando por una entrevista con un oficial de asilo. Entonces, sí, hay una disparidad muy grande entre los casos de las personas que están recientemente entrando a Estados Unidos por la frontera y aquellas personas que entraron hace muchos años, por otros medios, con visa, etcétera, y están esperando todavía tener una entrevista con un oficial de asilo. Doctor, hay personas que se preguntan si deberían solicitar el adelanto de la entrevista. ¿Esto procede y dependiendo de qué caso usted lo recomienda? Bueno, mira, siempre hay que analizar las circunstancias de cada persona, ¿verdad? Para uno poder dar una buena recomendación. En líneas generales, existen acciones judiciales que se pueden intentar para forzar al gobierno a que ese caso en específico sea puesto en el sistema para una entrevista. Los anécdotas que tenemos, ¿verdad? En relación a esto es que funciona, obviamente, pero la entrevista, la fecha para la entrevista no sería de manera inmediata, sino sería quizás un año y medio a futuro, ¿verdad? Así que no estamos hablando de que la persona va a tener una entrevista en las siguientes semanas. Eh, Hay maneras también, quizás por vía de una justificación médica, eh, solicitándole a la oficina de asilo que acelere el proceso de asignación de una entrevista para ese caso en particular, porque el aplicante tiene algún tipo de problema médico que le hace imposible seguir esperando más tiempo, pues, para que le asigne una entrevista. Entonces, pero depende de la oficina de asilo si lo acepta o no. Entiendo. Doctor, y con respecto al parol humanitario, ¿cómo va el tiempo de respuesta del gobierno para justamente aprobar este parol, estas solicitudes? Porque recuerdo que el sistema había presentado en determinado momento fallas. No sé si ya ese tema fue resuelto. Bueno, estamos con el sistema de parol humanitario, lo que sería el beneficio de parol humanitario. Tenemos que todavía existen retrasos también considerables, especialmente luego. Acuérdense que esto fue primero implementado para la nacionalidad venezolana y la persona tenía que esperar máximo un par de semanas, ¿verdad? Para que esto fuese aprobado. Pero luego de que se amplió a diferentes nacionalidades, haitianos, cubanos y nicaragüenses, también aumentaron los tiempos de espera. Entonces, tenemos casos donde la persona está esperando, disculpe, No, no se preocupe, doctor. ah, un momentico, por favor. Tenemos donde la persona está esperando muchos meses de espera, ¿verdad? Que acaban de aplicar y ya se los están esperando, ya se los están aprobando. Doctor, también tenemos el Entonces, caso
Volviendo al tema de los asilos, y disculpa que sea insistente en este tema, es que tenemos muchas Ujú. preguntas relacionadas que nos dicen qué pasa en el escenario en el que la persona esté durante más de 10 años sin recibir respuesta a su solicitud. ¿Hay una ley de los 10 años? ¿Aplica algún tipo de beneficio que le brinda un estatus migratorio al solicitante después de 10 años? Existe una ley de los 10 años y las Ok. personas tienden a confundir la espera de 10 años por un asilo por este beneficio migratorio. El beneficio migratorio, que comúnmente la gente la llama la ley de los 10 años, Ujú. es un beneficio que se solicita ante la Corte de Inmigración. Es decir, que no existe una manera afirmativa, voluntaria de solicitarlo. La persona tiene que haber sido puesta en un procedimiento de remoción, debe haber acumulado 10 años en Estados Unidos, ¿verdad? Viviendo en Estados Unidos y además, y esta es la parte más importante, tiene que demostrarle al juez que su expulsión del país o su imposibilidad de regresar a vivir a Estados Unidos le causaría penurias excepcionales, ¿ok? E inusuales a un ciudadano americano o residente que sea un familiar que califique bajo los requerimientos de la ley, ¿ok? No es cualquier familiar. Entonces, este familiar tiene que sufrir penurias extremas e inusuales si el extranjero no puede regresar a Estados Unidos a vivir con este ciudadano americano residente. De eso se trata la ley de los 10 años. En cambio, hay personas que dicen, bueno, ya yo tengo 10 años esperando por mi asilo, entonces ya me corresponde la residencia. Eso no existe de esa manera, ¿ok? Ok. Gracias por la Entonces aclaratoria. sí es incorrecto pensar que el hecho de que ya tengo 10 años esperando para que me llamen de asilo me va a dar entonces una residencia. Gracias por aclarar ese punto. Tenemos una pregunta de un televidente que quiere indagar sobre qué establece el parol humanitario, porque nos dicen que luego de que fue aprobado el parol, es ciudadano cubano, regresó a su país a visitar a la familia, creyendo que lo iban a dejar entrar. Esto queda a discreción de cada funcionario de migración. ¿Qué establece el parol humanitario sobre la posibilidad de salir del país? El paro humanitario es un permiso para entrar a Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Cuando usted viene a Estados Unidos, usted necesita un tipo de visado, ¿verdad? Si no tiene ese tipo de visado, entonces no puede venir a Estados Unidos, no puede entrar legalmente al país. El parol humanitario es una medida que le permite a personas de ciertos países o ciertas características o ciertos requerimientos ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tener una visa de turista u otro tipo de visa en el pasaporte, ¿ok? Entonces, como yo siempre les pongo de ejemplo, es como la llave que te permite entrar a Estados Unidos, ¿verdad? La llave que abre la puerta para la entrada al país. Una visa que está en un pasaporte con una validez de 10 años, una visa que tú puedes seguir usando, o sea, es una llave que dura 10 años, ¿ok? Un parol humanitario es una llave que se puede usar una sola vez. Una vez que tú entras a Estados Unidos con esa llave, en el aeropuerto, cuando te hacen la inspección, el oficial se queda con esa llave, ¿ok? Y ya tú no tienes cómo volver a regresar si sales de Estados Unidos. Para que tú puedas volver a entrar a Estados Unidos, vas a tener que tener un permiso especial de viaje que lo vas a solicitar antes y que te lo aprueben, obviamente, antes de salir de Estados Unidos, para que entonces tú puedas volver a presentar esa llave en el aeropuerto, a la línea aérea, cuando te vas a montar en el avión, ellos vean que tienes esa llave que te permite volver a ingresar. Por ejemplo, doctor, un familiar en estado terminal pudiese ser una causa para solicitar ese permiso especial de salida y entrada a Estados Unidos. Por ejemplo, si tú necesitas, exacto, tienes un familiar en tu país de origen o en otro país que necesitas visitar porque ya la persona está en estado terminal, entonces si pudieses pedir este permiso especial con inmigración, con USCIS, y una vez aprobado, entonces podrías viajar y asegurar de que puedas regresar a Estados Unidos. Sin ese permiso no vas a poder regresar.
Gracias por este aclaratorio, doctor, porque tenemos muchos televidentes que nos han escrito haciéndonos la misma pregunta, porque creen que el parol les da la posibilidad de ir a Cuba y regresar a Estados Unidos. Doctor, hablando No. sobre el TPS, ¿qué actualizaciones nos tiene? ¿Cómo va el tiempo de respuesta ante las solicitudes? Bueno, mira, como digo yo siempre, está variadito, ¿no? Esto está Ok. muy variadito. Hay unos que están saliendo de un día para otro, hay otros que Qué están bien. saliendo en semanas, hay otros que están saliendo en meses, y todavía tenemos algunos que no han sido aprobados desde la primera vez. Entonces, como digo yo, variadito el tema. Muchos logramos apresurarlo con la intervención de congresistas, ¿ok? Especialmente cuando tenemos mucho tiempo de espera. Y bueno, ya está empezando el periodo de registro, ¿verdad? El nuevo registro para los casos que se vencen ahorita en marzo del 2024. Entonces ya se abrió el periodo de renovación, empezó el 10 de enero y entonces, bueno, lo pueden hacer online o lo pueden hacer también por vía tradicional, con vía papel. Y lo que tienen que demostrar es que, bueno, han mantenido el estatus de TPS aquí dentro de los Estados Unidos. Quiero que ustedes sepan que pueden hacer sus preguntas por nuestro canal de YouTube. Yo estoy atenta con los comentarios en vivo. Y entre tanto, doctor, quiero hacerle esta pregunta, esta interrogante que nos hace un televidente. Dice, mi abogado me sugiere tomar una pausa administrativa. ¿Qué es eso? Ok, ok. Bueno, estamos hablando de personas que están ante la Corte de Inmigración y el gobierno quizás o la corte puede estar de acuerdo en otorgarle una pausa administrativa al caso de esta persona. En general, una pausa administrativa se entiende como lo que eso dice, una pausa, ¿verdad? Del Ujú. caso. El caso no se sigue procesando en lo que aquí se conoce como el calendario de casos activos, sino que pasa a un depósito de casos, digamos, dormidos en espera. Como lo conocíamos en Venezuela, un poco caso engavetado. Ujú. Entonces, este caso lo engavetamos, lo ponemos aquí en este archivo de casos, un archivo dormido, y cuando las partes quieran nuevamente reactivarlo, entonces se hace una solicitud ante la corte y el caso entonces se reactiva y la persona entonces tiene que prepararse para defenderse ante la remoción, ¿ok? Entonces, la consulta del amigo, todo dependerá de su situación, si vale la pena o no solicitar esta pausa. Yo generalmente pues me siento con el cliente a analizar el caso que la persona Claro. tenga, si es un caso de asilo, y entonces poner en una balanza la ventaja de la pausa contra la ventaja de presentar el caso en este momento, el juez que la persona tiene. Todos estos factores influyen para entonces uno determinar, mira, vamos a pedir pausa o ya vamos a presentar tu caso, pues puede ser que las condiciones del caso cambien en algún momento. Claro, usted tiene que conocer todas las condiciones del solicitante para ver si procede o no esta especie de congelamiento de caso. Doctor, nos Correcto. preguntan sobre el parol humanitario. Nos dice un televidente, si yo entré a Estados Unidos con parol humanitario, mi pregunta ¿es obligatorio esperar un año y un día para poder solicitar la residencia? Sí, si es una persona cubana, me imagino que es por ley de ajuste cubano, sí tiene que esperar un año y un día para solicitar la residencia por ley de ajuste cubano. Es la única nacionalidad que puede hacer este tipo de solicitud de residencia. Otras nacionalidades no optan por este tipo de beneficio migratorio. Doctor, en este sentido, nos escribe Juliana del Carmen Vargas Chamorro por YouTube y dice así, buenos días doctor, saludos. Entré con parol humanitario y se me vence en abril del año 2025, o sea, el próximo año, pero tengo mi entrevista para la cita de la visa en el mes de noviembre de este año 2024 y quiero ir a mi cita. ¿No me afecta irme antes? Bueno, tienes que entender que si sales antes,
sin permiso no vas a poder regresar con parol humanitario, ¿ok? Y si te niegan la visa, ¿verdad? En el consulado, entonces no vas a poder regresar. Entonces es algo que tú vas a tener que considerar, ¿verdad? Ya que tú tienes hasta el año 2025 para estar aquí en Estados Unidos. Y pues tienes que balancear Claro. los beneficios los unos contra los otros. Si tú quieres aplicar por tu visa o ir a la entrevista de tu visa, pero puede haber el riesgo de que no te la otorgue. Doctor, avanzamos con las preguntas. Dicen, UCIS adelantó los procesos de esposos residentes arreglando a sus cónyuges 11 meses para México. ¿Podría explicar un poco más acerca de este adelanto? Eso sí no lo entendí, no entendí cuál es la pregunta ahí. Sí, ella está hablando sobre el hecho de que UCIS adelantó los procesos de esposos residentes. Dice, arreglando a sus cónyuges 11 meses para México. No sé a qué se refiere en específico. No, la verdad es que no he oído nada de eso. Déjame revisar, quizás hay Ok. algo. Uses, a ver si me sale algo en las No se noticias. preocupe, doctor. Si quiere, vamos avanzando en las Ujú. preguntas y la Ok, televidente que nos escribió para que nos amplíe un poquito más y nos dé otros datos me, relacionados con su caso. correcto, Nos dice así, correcto. doctor, yo tengo varias preguntas. Soy venezolana y española. Entré a República Dominicana como venezolana y estoy actualmente regularizada con un permiso temporal de trabajo con mi nacionalidad venezolana. Dice, es un caso largo, mi pasaporte venezolano Ujú. está vencido, pero el pasaporte español está vigente. Si deseo ir a España con mi pasaporte español, ¿puedo salir del país sin ningún tipo de problema? Bueno, esto es derecho dominicano, en la República Dominicana. Ok. Si ella ah, tendría que revisar cuáles son las normativas de ese país en cuanto a poder salir hacia España. Yo me imagino que ella tenía un pasaporte español, presentándolo en el aeropuerto, la dejarían montarse en un avión. Yo no sé si la República Dominicana hace inmigración a la salida, ¿verdad? Entonces le van a preguntar cuál es su estatus, etcétera, etcétera. Es mejor que hable con un abogado de inmigración de la República Dominicana que probablemente le va a poder responder estas preguntas Claro, porque ahí tiene que ver específicamente con el caso migratorio de ese país. de ese país, correcto. Correcto. Nosotros continuamos compartiendo las preguntas, las interrogantes de los televidentes. Nos dicen, doctor, ¿qué cambios tendrá el boletín de visas del año 2024 en las diferentes categorías? Soy nurse colombiana, o sea, enfermera, Ujú. EB3, proceso consular del mes de junio del año 2023. ¿Cuándo tendré una cita? Ok. Proceso consular. Habría que ver si ya le aprobaron sus documentos, pero bueno, y B3, en este momento ellos están procesando los casos de agosto del 2022. Yo diría que todavía le Okay. faltaría un año. Ella dijo que era julio, junio, ¿verdad? Sí, junio del año 2023. Le faltaría como unos 10 meses de espera para que pueda iniciar el proceso consular. Perfecto. Doctor, nos dicen Ujú. así, yo tengo un caso de parol de reunificación familiar. Me hice los exámenes médicos hace 2 meses. ¿Cuánto tiempo me falta para que me llegue el permiso de viaje? Yo soy de El Salvador. Ok, bueno, eso es algo que es un tema consular, ¿verdad? Habría que contactar al consulado y ver cuánto se están demorando ellos en darle una cita para que usted vaya entonces y le puedan dar su documento de viaje y pueda venir a Estados Unidos. También nos explica un televidente su caso, nos da el testimonio, nos dice, soy de Perú, estoy Ujú. esperando el waiver I-601, ya llevo 21 meses y casi la tabla sigue aumentando de meses. ¿Qué pasaría después de aprobado? Usualmente otra entrevista, examen, ¿qué me tocaría hacer, doctor?
Bueno, no tenemos claro si esta persona está en Perú o está dentro de Estados Unidos, ¿verdad? No, no lo dice. Si está dentro de Estados Unidos, pues tienes que esperar que el consulado resuelva esa I-601, ese waiver, para Ujú. que entonces pueda, le den el visado correspondiente y pueda ingresar a Estados Unidos, me imagino que es como residente permanente. Si está dentro de Estados Unidos, ya debería haberse hecho los exámenes médicos, ya debería haber tenido la entrevista con el oficial de inmigración y probablemente el oficial de inmigración le solicitó ese waiver. Entonces tendría, si ya lleva 22 meses esperando, Ujú. sería entonces que contacte a inmigración para que le informen el estatus de ese waiver. Y si no ha logrado obtener una respuesta positiva, entonces realizar presión o ayuda del congresista correspondiente donde vive su pariente que lo está solicitando para que entonces puedan agilizar el proceso. Tenemos un público bastante variado. Nos dicen, doctor, yo soy de Nicaragua, puedo solicitar TPS con mi parol vencido. El parol que tengo me lo dieron cuando me entregué en la frontera en el año 2022. Le dieron el Ujú. parol y TPS de Nicaragua. Déjenme ver porque, déjenme ver cómo estamos con... Ok. Sí, él es de Nicaragua, dice que tiene el Ujú. parol vencido y se lo dieron en el año 2022, no especifica En el el año mes. 2022. Ujú. Entonces, está abierto hasta julio 5 del 2025 si pudiese pedir su TPS, ¿ok? Ok. Tendría que hacer su aplicación I-821, ¿ok? Y le recomiendo también que haga su permiso de trabajo, ya que por el parol, una vez vencido el parol, ya ese permiso de trabajo que tenía por parol ya tampoco funciona y debe estar vencido también. Ok, entendido. Gracias, doctor. Ujú. Avanzamos y A compartimos la otros orden. testimonios. Miren, la gente se sabe bien sus números y todo. Dice, sometí la I-130 hace 8 meses, al mismo tiempo la folla fronteriza. ¿Qué puedo hacer si llega primero la aprobación de la I-130? Todavía no me ha llegado nada ni se me ha aprobado la I-130. Ok, entonces la persona introdujo una I-130, que es una Ujú. petición de visa de inmigrante para un familiar inmediato de ciudadano americano residente, Ok. y a la vez dice que hizo un FOIA Ujú. fronterizo. Correcto. Ok, esto probablemente es para determinar si la persona hubo alguna acción, alguna deportación previa, etcétera. Eh, bueno, si no le han respondido el FOIA, generalmente esos FOIA con CBP, que es la agencia que lleva esos récords de transacciones en la frontera, tiene que esperar varios meses, ¿ok? Para que le den una respuesta. Mientras tanto, pues su caso de la I-130 sigue avanzando y eventualmente, si es por matrimonio y usted introdujo toda la documentación necesaria, quizás no lo llamen para una entrevista, sino que le aprueben ya su I-130. Y bueno, después me imagino que usted tendrá un abogado o hablará con un abogado para que le informe cuáles son los pasos siguientes, porque hay muchos pasos más después de esto. Nos dicen, doctor Guillermo Olivos, me fue denegado mi caso de residencia por tener antecedentes criminales, un delito menor. Estoy apelando mi caso. ¿Qué probabilidades tengo? Tenía visa U. Tenía visa U. Ujú. Ok, habría que ver que si es un delito Menor. menor, Ajá. habría que ver qué tipo de delito era y si se puede pedir un waiver, ok, basado en que usted tenga un pariente que sea ciudadano americano, esposa, esposo, hijos, padres, ¿verdad? Para que le sirva de apoyo en ese parol o determinar, o como usted bien ha hecho, apelar de la decisión basado en que fue una decisión incorrecta. Tendríamos que ver cuál sería el delito nuevamente, para que no le hayan querido aprobar su residencia. Generalmente los delitos menores no deberían influir depende del delito, obviamente, ¿verdad? Las ofensas Sí, claro. menores generalmente no deberían influir negativamente en este tipo de casos.
Sí, siempre me he preguntado en caso de delitos mayores, doctor, y la persona está en trámite, en proceso migratorio, ¿siempre se le niega el caso o esto depende del delito? Depende del delito, depende si hay un waiver disponible, ¿verdad? Que la persona pueda solicitar ese perdón para que le perdone esa, valga la redundancia, esa falta, ¿ok? Y pueda quedarse aquí en Estados Unidos como residente permanente. Tengo dos preguntas, doctor. Voy rapidito. Niovis Quintero. Buenos Ajá. días, Marjorie. Pregúntale al doctor. Si mi renovación del TPS en el año 2022 y ya me llegó mi renovación hasta el año 2025, ¿no debo hacer otra renovación? Eso es importante, no debe hacer otra renovación. Tiene que estar atenta a la Ok. renovación que se plantea para el año 2025, en este caso. Inés Calderón, buenos días. Al entrar con el parol humanitario, ¿cómo se puede trabajar mientras se obtiene el permiso de trabajo? Una realidad. Qué difícil es que la gente espera. Usted diga, por supuesto, desde el punto de vista legal lo que se debe hacer. Bueno, desde el punto de vista legal no puedes trabajar, ¿verdad? Ujú. Tú no puedes Correcto. emplearte hasta que no tengas un documento que te autorice trabajar aquí en Estados Unidos. Lamentablemente, pues no hay manera, no hay otra manera de hacerlo, así que tienes que tener paciencia y esperar que te llegue ese documento. Lo bueno del parol es que tiene como de alguna manera el soporte de la familia o de esa persona que decidió brindar el apoyo mientras que se espera legalmente lo que debería, que es el permiso de trabajo, doctor. Claro, sí, se entiende, es por eso que solicitan un sponsor, para que estas personas no caigan en ayudas sociales por no tener un empleo, entonces estén buscando que el gobierno estatal, local, les pague la renta de donde viven o le den cupones de comida. Esa es la idea de tener un sponsor también. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Estaremos muy atentos a nuevas noticias que se generen en materia migratoria. Feliz día y feliz fin de semana para usted. No, gracias a ti, Marjorie, y gracias a todos los que se conectaron con sus preguntas. Siempre estamos aquí atentos para darle la respuesta más adecuada, ¿ok? Con la información que se maneja actual. Y bueno, esperemos para el próximo miércoles que se vuelvan a conectar con sus preguntas, ya vayan mandándolas, enviándolas, que con gusto estaremos respondiéndolas. Y bueno, feliz resto de la semana para todos. Gracias, doctor. Feliz fin de semana por anticipado. Ahí ustedes tienen los Igual números de para contacto ustedes. del doctor Guillermo Olivos, si tienen otras preguntas, si quieren asesoría profesional en cada uno de sus casos.